Machala, 15 de septiembre del 2020. La clase del día de hoy es de matemática. Bienvenidos. El objetivo de nuestra clase es representar fracciones propias e impropias por medio del uso de gráficos para aplicarlos en la resolución de problemas de la vida cotidiana. La destreza que vamos a desarrollar es identificar tipos de fracciones con representación gráfica. Los tipos de fracciones se clasifican en 6: propia, impropia, equivalente, aparente, homogénea y heterogéneas. La fracción propia es cuando el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos un ejemplo que el numerador es menor que el denominador, porque 2 es menor que 3. Entonces, estamos hablando de una fracción propia. Fracción impropia. La fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Aquí tenemos el ejemplo de 3 medios o un entero, un medio. ¿Sí? Que es lo mismo, sino que se está transformado en un número mixto, porque tiene entero y una fracción. Entonces nos damos cuenta que el 3 es mayor que el 2, entonces el numerador es mayor que el denominador. Entonces estamos hablando de una fracción impropia. Fracción equivalente. Una fracción equivalente es cuando dos fracciones representan la misma cantidad o valor, aunque se escriban de forma diferente. Y aquí, para encontrar fracciones equivalentes, lo podemos hacer de dos formas, ya sea por simplificación o por ampliación. Más adelante vamos a ver cómo se simplifica y cómo se amplían las fracciones para tener una fracción equivalente. Aparente. Una fracción es aparente cuando el numerador es divisible para el denominador. Aquí tenemos el ejemplo: 8 dividido para 2, 8 dividido para 4 es igual a 2. Entonces estamos hablando de una fracción equivalente. Por ejemplo, también podemos decir 6 tercios, que es igual a 2, porque 6 dividido para 3 es igual a 2. O 10 quintos es igual a 2, porque 10 dividido para 5 es 2. O 10 medios es igual a 5. ¿Sí? 10 dividido para 2 es igual a 5. Entonces, de esta manera podemos reconocer una fracción aparente, ¿sí? Fracciones homogéneas, cuando los denominadores son iguales. Aquí tenemos el ejemplo: 2 tercios, 1 tercio. Nos podemos dar cuenta que los denominadores son el número 3 en los dos ejemplos. Entonces estamos hablando de fracciones homogéneas. Fracciones heterogéneas. Esta es cuando los denominadores son diferentes. Pues bien, vemos el ejemplo de 2 cuartos y 1 sexto. Nos damos cuenta que en el primer ejemplo el denominador de la fracción es 4 y en el segundo es 6. Y 4 y 6 son diferentes, por eso hablamos de una fracción heterogénea. Pues bien, estos son los 6 tipos de fracciones que estamos estudiando. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, dice: observo y verifico si el nombre y la fracción bajo cada representación
gráficas son correctos. Entonces vemos el primer ejemplo. Como podemos darnos cuenta en este ejemplo, las fracciones en los gráficos están ocupando el mismo espacio, ¿no es cierto? Es igual decir en el gráfico 1/2 que 2/4, ¿sí? 2/4. ¿Por qué? Porque si aquí lo simplificamos, le sacamos la mitad a 2, 1. La mitad a 4, 2. Entonces nos podríamos, y nos queda 1/2, es igual a 1/2. Nos podríamos dar cuenta que son fracciones equivalentes. En el segundo ejemplo, por medio del gráfico está representado 3/8, ¿sí? Y como el numerador es menor que el denominador, podemos decir que es una fracción propia, ¿sí? En el tercer ejemplo, tenemos un entero, ¿sí? Porque tenemos toda la unidad, un entero, y en la segunda que tenemos 2/3, ¿no es cierto? Entonces, cuando es un número mixto, es una fracción impropia. Observo cómo se relacionan las fracciones con su nombre, ¿sí? Podemos darnos cuenta aquí que 3/8 es una fracción propia porque su numerador es menor que el denominador. Y aquí hemos obtenido una fracción equivalente porque el 2/7 lo hemos multiplicado por 3, ¿sí? Porque al multiplicar 2 por 3, 6. 7 por 3, 21. Entonces, aquí hemos sacado una fracción equivalente por ampliación, ¿sí? Por ampliación. El siguiente ejemplo. 5/4 es una fracción impropia. ¿Por qué? Porque el numerador es mayor que el denominador. Y en el siguiente ejemplo tenemos 9 dividido para 3. Cuando podemos dividir de forma exacta el numerador para el denominador, es una fracción aparente, ¿sí? Continuamos, dice simplificar o amplificar para encontrar la fracción equivalente. Aquí tenemos un ejemplo, dice simplificar. Si podemos ver el gráfico, ¿sí? Si podemos ver el gráfico, aquí, si dividimos el numerador y denominador por el mismo número, por ejemplo, aquí el 24 lo dividimos para 8, nos da 3. El 32 lo dividimos para 8, nos da 4. Siempre vamos a dividir para el mismo número, el numerador y el denominador, ¿sí? Si en este caso el numerador lo dividimos para 8, al denominador igual, ¿sí? Y cuando lo hacemos para sacar un número menor, entonces estamos hablando de una simplificación, ¿ya? Simplificación cuando dividimos el numerador y el denominador por el mismo número. Para sacar fracciones equivalentes, también lo podemos hacer por amplificación. Ampliar, como lo dice su nombre, es multiplicar, ¿sí? Multiplicar el numerador y denominador por el mismo número. Aquí vemos en este ejemplo, tenemos 2/4.
Para amplificar lo multiplicamos tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Pues bien, el ejemplo es 2 por 3, 6. 4 por 3, 12. Si tratamos de simplificar o amplificar las fracciones dadas, por ejemplo, 3 décimos, ¿sí? No podemos simplificar, ¿no es cierto? Porque no lo podemos dividir para 2 y al segundo porque se tratan de números. El numerador es un número impar y el denominador es un número par y entonces no podemos dividirlos por un número en común. Entonces los vamos a resolver por amplificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a multiplicarlos por un número. Por ejemplo, los podemos multiplicar por 2. 3 por 2, 6. Y 10 por 2, 20. Entonces, la fracción equivalente sería 6 veinteavos. ¿Sí? 6 veinteavos es fracción equivalente de 3 décimos por ampliación. ¿Sí? En el siguiente ejemplo, que son 5 centésimos, podemos sacar una fracción equivalente por simplificación. Simplificando, dividiendo para el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Por ejemplo, el 5 lo dividimos para 5, nos da 1, y el 100 lo dividimos para 5, nos da 20. Entonces, nos quedaría un veinteavo, ¿sí? Un veinteavo para sería la fracción equivalente de 5 centésimos por simplificación, ¿sí? Y en el siguiente ejemplo también podemos darnos cuenta que podemos simplificar o amplificar, aunque también podemos decir que esta es una fracción aparente, porque podemos dividir 6 dividido para 3 es igual a 2, ¿no es cierto? Lo contiene el numerador al denominador. Pero si lo simplificamos, le sacamos, lo dividimos para 2, el numerador nos daría, perdón, lo dividimos para 3, el numerador y el denominador, 6 lo dividimos para 3 a 2 y 3 dividido para 3 a 1, quedaría 2. ¿Sí? Y si lo vamos a amplificar, lo multiplicamos por 2 o por 3 o por el número que nosotros deseamos. Puede ser el número 2. 6 por 2, 12 y 3 por 2, 6. Entonces la fracción equivalente por ampliación sería 12 sextos. El siguiente ejemplo es que ustedes van a escribir la fracción que representan los gráficos. Para esto vamos a contar el número para el cual fueron divididos la unidad, ¿sí? Y por último, vamos a analizar las siguientes fracciones y completar la tabla, ¿sí? Vamos a seguir el ejemplo de aquí. 15 dividido para 10 se lee 15 décimos y estamos hablando de una fracción impropia. ¿Por qué? Porque su numerador es mayor que el denominador. De la misma forma, 72 para 100 ponemos 72 dividido para 100
se lee 72 centésimos. ¿Y qué fracción es? Es una fracción propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. En el siguiente ejemplo tenemos 932 milésimos. El proceso: dividimos 932 dividido para 1000, se lee 932 milésimos. ¿Y qué fracción es? Es una fracción propia. ¿Por qué? Porque su numerador es menor que el denominador. Bueno, estudiantes, espero que esta clase haya sido de ayuda para ustedes. Nos vemos en una siguiente clase.